Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas y amigos de la audiencia. Saludando a nuestros amigos ingenieros en su cambio de guardia y al colega Antonio Mejía en la coordinación, y a ustedes que son el principal actor de la noticia a través de Radio Cañón 760 5518 7760. El secretario de Estado Blinken fue requerido ayer en el Congreso estadounidense, en el Capitolio, para detener lo que algunos representantes demócratas apuntan es una barbarie en la Franja de Gaza, y esto ya afectó a la popularidad del presidente Biden, que ayer informamos aquí se permanece a la baja, y si hoy fuera la elección, Donald Trump lograría una reelección con un periodo de gracia de 4 años. Gaza sacrifica ya al Partido Demócrata, y los representantes demócratas, que son mayoría en la Cámara Baja, no logran explicar al pueblo estadounidense lo que sucede y lo que Estados Unidos no ha querido hacer para contener esta crisis en la Franja de Gaza, que sin duda tendrá como repercusión una nueva intifada o varias intifadas, advierte hoy el grupo Hezbollah, una organización islamista respaldada por el gobierno de Irán y Qatar, entre otros. 12:02, 5518-7760. En el resumen, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular lo no reservado, la ley de ingresos y egresos, la ley de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, la ley de egresos de la Federación, con la que se prevé un gasto neto total de un poco más de 9.6 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 4.2% comparado con lo aprobado en el ejercicio 2023. No hay ni un peso para damnificados en Acapulco, ni por la reconstrucción, y así lo celebró el presidente López Obrador en su mañanera. Es el último presupuesto que me toca presentar, y es un presupuesto que nos permite terminar todas las obras, aumentar los apoyos al pueblo, sobre todo a los pobres, va a aumentar la pensión a los adultos mayores a 6,000 pesos bimestrales. 6,000 pesos bimestral, lo cual significa 3,000 mensual. Es un incentivo adecuado frente a una inflación aparentemente controlada, y los gobiernos que antecedieron a la cuarta transformación, en la perspectiva del partido Guinda, pues no hicieron ni pensaron jamás en incentivar con política social a los mexicanos. El titular de Salud, Alcocer, presentó un reporte sobre la situación de la salud en los municipios afectados por la tragedia, tanto Acapulco como Coyuca, por el paso del Otis. Y estas fueron las palabras del titular de Salud. Y de las 110 unidades de primer nivel de atención ya se encuentran operando el 80%. 45 unidades médicas móviles en Acapulco y en Coyuca de Benítez. Y aquí señalo las primeras causas de mortalidad, donde destaca las infecciones respiratorias agudas del 25%, la diabetes mellitus 23%, la hipertensión arterial 20% de los casos, y le siguen enfermedad diarreica y aguda y traumatismos, que eran los que en los primeros días encabezaron esta necesidad de consulta. Palabras del titular de Salud. Su similar, pero de la Defensa, el general Crescencio Sandoval, presentó el plan de seguridad que contempla el despliegue de 9,860 elementos de la Guardia Nacional, distribuidos en 38 sectores, que buscará garantizar la paz y seguridad
en el puerto de Acapulco, y estas fueron sus palabras. Actualmente las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México, así como la Guardia Nacional están concentrados en Acapulco, y la Guardia con 10,000 elementos realiza las actividades de seguridad. Pero este plan, lo que se busca es que de manera permanente esté la Guardia Nacional en el municipio de Acapulco para continuar garantizando esa seguridad, que la paz y la tranquilidad de los ciudadanos pues se continúe, y que puedan la Guardia, como responsable de la seguridad pública, pues garantizarla a todos los ciudadanos. Más información a propósito del huracán. La Cruz Roja nos requiere no bajar la guardia y mantener la ayuda a los damnificados. Recordó que cada despensa entregada a una familia de 4 integrantes durante una semana tiene ese propósito. A diario se elaboran kits de alimentos, higiene personal del hogar y de bebés. También se requiere la colaboración permanente de voluntarios que puedan asistir al centro de acopio donde se reciben los donativos, pide la Cruz Roja. Después de 13 días del Otis, los héroes son los cientos de rescatistas y personal de diferentes corporaciones policíacas, bomberos, protección civil, guardias forestales de los estados de Morelos, México, Oaxaca y Ciudad Capital, que se concentran en Acapulco para liberar calles, retirar escombros y realizar búsquedas. En otros temas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenaría a los partidos postular al menos 4 mujeres y 4 hombres en 8 de las 9 gubernaturas que se disputarán en 2024. 4 y 4, entonces no 5 y 4. Cambia esto el orden, y los caballeros tendrán una nueva oportunidad, que esto podría cambiar el curso también de la elección o la postulación en Morelos. A través de una carta difundida en redes sociales, la presidenta Ana Lilia Rivera, ahí en la Cámara Alta, hizo una respetuosa invitación a todos sus compañeros senadores y senadores a que sigan avanzando en su tarea legislativa, que su interés por participar en procesos electorales internos de sus partidos no frene actividades legislativas en la Cámara. La presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdés, aseguró que sí habrá regulación de la objeción de conciencia de médicos y médicas para negarse a practicar algún procedimiento, pero hay disposición a escucharlos para enriquecer los criterios. Marcelo Ebrard fijó un ultimátum a Morena. Jueves 9 de noviembre, como la fecha, en 2 días, para que dé respuesta a la impugnación que presentó en contra del proceso interno que definió a Sheinbaum como la virtual candidata a la presidencia. El extitular de la Procuraduría General de la República, la extinta PGR, Murillo Karam Jesús, promovió un amparo en el que solicita que se le autorice participar en todos los actos de investigación por el presunto caso de tortura del que se le acusa en contra de Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, presunto sicario de Guerreros Unidos. Cientos de familiares de comunidades rurales de Chihuahua se quedaron sin agua potable luego que una empresa constructora de carreteras vertió asfalto sobre el río Satebó. Qué infames estos. El gobierno de la entidad da a conocer que el viernes la empresa repara la carretera Chihuahua-Parral. Esta misma vertió material asfáltico al río Satebó, que abastece del vital líquido a varias comunidades de la región. Y esto frente a una enorme y extensa sequía que afecta al estado de Chihuahua. Luego que el Día de Muertos, el 2 de noviembre, se registró el 5º día más violento del año, con 98 personas asesinadas. Durante el fin de semana, del 3 al 5 de este mes, hay un total de 218 víctimas de homicidio doloso. De acuerdo con la compilación del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el Estado de México fue la entidad más violenta durante el fin de semana, con 24 abatidos.
La Presidencia de la República informó que se creó la Universidad de las Lenguas Indígenas de México. Tendrá su sede en la capital y llevará a cabo investigaciones como promoverá a su vez el patrimonio lingüístico de nuestro país. Y además de contribuir a la construcción de una sociedad basada en el reconocimiento y respeto de su diversidad lingüística, étnica y cultural. Ese es el parte. El Pleno de la Suprema Corte declara inválidos los artículos de la Ley de Ingresos de Tehuantepec, Oaxaca, en los que se establecía una multa por mendicidad, impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Algunas ladrilleras en el municipio, como Tecualtiche, son empleadas para deshacerse de cuerpos por parte de los grupos de la delincuencia organizada, y así lo expresaron los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, señaló Héctor Flores, cofundador del colectivo Luz de Esperanza. Un hombre fue sentenciado a 40 años de prisión luego que se comprobara su culpabilidad en el feminicidio de una mujer ocurrido en 2019 en el municipio de Cuautla, Morelos. Una penalidad mínima para esta llena sujeto que acabó con la vida de una joven en plenitud. Advertencia: el clima o frente frío 8 y lluvias generadas por este propiciaron daños en 5 municipios de la zona norte, donde se registran deslaves carreteros e inundaciones en viviendas, sin tener hasta el momento solo saldos rojos. El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, allá en Chiapas, da a conocer que de manera preliminar se tiene el registro que en Pichucalco 71 viviendas resultaron inundadas. Y en los temas precisamente de esta megalópolis, la hija de Rosario Robles se dice lista para buscar la candidatura a jefa de gobierno. Celebró el convenio de coalición de Va por la Ciudad de México, que se lleve a cabo por encuesta. Estas son las palabras de Mariana Moguel, quien fue presidenta del PRI en la capital. Qué mejor que la transparencia y qué mejor también que no sea solo una encuesta de conocimiento, porque esto no se trata solo de ganar elecciones, sino también de gobernar, de regresarle a las y los capitalinos la ciudad que tanto nos merecemos. Así es que lista para participar, pero lista también entendiendo que la unidad es lo que nos hace más fuertes, que la unidad es lo que nos hará rescatar a nuestra gran ciudad de los que hoy la tienen secuestrada. Esto dijo Mariana Moguel, con una identidad hacia el PRI capitalino, el cual encabezó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y esa es su voluntad, es su deseo. El titular de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez, informó que fue ascendida la mujer policía que amamantó a un bebé que no había comido tras las afectaciones que ocasionó el huracán Otis en Acapulco. A través de su cuenta de la red social X, el jefe policíaco reconoció el quehacer de la oficial Arisbet Dionisio Ambrosio, quien pertenece al agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí lo platicábamos la semana anterior, y siempre hay personal noble, generoso, y para muestra la aludida, una mujer oficial que muestra una condición altruista. La Fiscalía capitalina cateó un rancho en el estado de Hidalgo, propiedad de Felipe de Jesús, extitular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda Seduvi. Él está prófugo. Lara puntualizó que el rancho fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía para la investigación de delitos por servidores públicos, quien continúa la integración de la carpeta respectiva. Alrededor de las 8:30 de este martes por la mañana, personas encapuchadas desalojaron a estudiantes de la Preparatoria 8 Miguel Schultz de la UNAM. Se encontraban en las instalaciones con pancartas en mano con las que exigieron espacios seguros para la educación y mostraban su rechazo hacia algunos directivos. Esto por la mañana. Y en la alcaldía Miguel Hidalgo, ahí se solicitó al gobierno capitalino que el servicio de apoyo de la red de transporte de pasajeros, la RTP,
sustituye a la línea 1 del metro en el tramo Isabel la Católica a Observatorio. Esto acompañado de un operativo vial de seguridad para resolver ese mismo tema. Son exactamente las 12:14, transmitiendo desde la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. A partir de la década de los 70, inexplicablemente, audiencia, los 3 niveles de gobierno permitieron que Acapulco creciera de manera anárquica, tanto en la zona tradicional y después de la emergencia o la aparición de la segunda etapa de Acapulco, que va hacia el aeropuerto, el Acapulco Diamante, y como se desciende, el asunto fue peor. Pero derivado de esa condición, la irresponsabilidad de los gobiernos municipales y de los líderes agrarios, Acapulco perdió lo que la convirtió en la joya del Pacífico y también punto de visita de las grandes personalidades de la farándula. Es decir, uno de los puertos turísticos más importantes, tal vez el más importante del país, integrado por 3 zonas, el Acapulco tradicional, El Dorado y Diamante, se convirtió, ya ingresando al 90, en el 90-99 particularmente, en una zona de alta peligrosidad. Ustedes recordarán que a Acapulco llegaron en los 60-70 las figuras como Frank Sinatra, Johnny Weissmuller, quien protagonizó a Tarzán, y hasta el presidente John Fitzgerald Kennedy, cuando inició su luna de miel con Jacqueline Kennedy, optaron por Acapulco, sin olvidar a Elvis Presley, Elvis Aaron Presley, quienes pensaron en sentar hasta su vida en Acapulco. Lamentablemente, como les apunté, desde más o menos 1993, fue el inicio del repunte de la criminalidad. Y del 93, cuando el presidente era Zedillo, y después con Fox, peor aún esa historia, y Calderón, la guerra contra el narco cimbró al puerto de Acapulco. La Asociación de Comerciantes Establecidos en la Costera reveló que por lo menos 200 locatarios cerraron sus negocios al negarse a pagar al crimen organizado el derecho de piso. Y esta cifra todavía es del año anterior. Y además, en la entidad y en Acapulco se superaron o rebasaron los 3,000 homicidios en estos últimos años. Acapulco está perdido. El crimen organizado lo mantiene como su rehén. Toda esta historia, audiencia, es antes del tránsito de Otis. Más allá de los gobiernos de Morena, que hoy son titulares en los últimos 2 trienios, antes del PRD, pero más allá del PRD, de Morena y del PRI, el crimen organizado está ahí, traficando drogas abiertamente y extorsionando a locatarios. Esperamos realmente que con el despliegue de la Guardia Nacional se extirpe ese cáncer y aplicar pues la ley fuego a los delincuentes. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Acapulco antes del Otis? Los taxis piratas. Al abordar un taxi allá en Acapulco debías multiplicar tus antenas de precaución, porque el taxi pirata está coludido con el crimen organizado. Te roba, te asalta. Se hacen llamar taxistas y son pseudo taxistas. Por eso, antes de subirse a un taxi y previo al Otis, se recomendaba verificar la licencia y los permisos del vehículo. Y además, los sujetos sinvergüenzas le cobran a usted lo que les da la gana. El robo a transeúntes también en el aeropuerto
en las terminales de autobuses y en todos los sitios que congregaban a grandes visitas de capital o no, pues se llevaban la sorpresa al ser asaltado. La temporada de tormentas, ya conocida con Otis, y los estafadores, personas argumentan haber sido estafadas por delincuentes que se hacen pasar por policías o vendedores ambulantes que ofrecen paquetes en hoteles o centros turísticos. Desde que usted arriba a la última caseta que lo lleva debajo de ese puente, carísimo por cierto, pues ahí le dicen, a ver, ahí te va tu paquete de fin de semana. Toda audiencia es antes del Otis, pero es importante repasar esta condición para que, restablecidas las condiciones de una visita, esperamos sea en diciembre, y quienes puedan ir a Acapulco, y ya con una bahía limpia, ahora no es nada recomendable hacerlo, pues no se encuentren con el taxista pirata, el asaltante de transeúntes y particularmente los estafadores que le engañan y le dicen, a ver, te va a cobrar 1,300 pesos para tu esposa, tu hijo y tu persona. Y aparecen además, les muestran una serie de hoteles, omito los nombres, pero pues son reconocidos. Entonces, uno de ellos, que lleva el nombre de la casa, ya no le digo más. Por ejemplo, le costaba para el viernes, sábado y domingo 2,390 pesos y era totalmente falso. Le daban un documento y cuando usted llegaba a la recepción, pues simplemente no existía nada. Uno era demasiado ingenuo y pasaba la de Caín porque ya le habían estafado 2,390 pesos. Sector, bien, gracias, pues no la conocen allá, o sector estatal, menos. Y otros graves problemas que tiene el Acapulco, que esperemos se vaya a renovar. La ciudad Renacimiento es la colonia más peligrosa de Acapulco, con elevado índice de homicidios. Es como aquí en Ixtapalapa, el hoyo de Ixtapalapa. Es exactamente lo mismo. Pero Renacimiento fue parte de esa alianza entre el crimen y los líderes políticos que quienes jamás saciaron su apetito, crearon ese asentamiento afuera de la ciudad y también el capitalino no podía ir a la colonia Coloso porque la Coloso es gobernada por el crimen organizado. La colonia Progreso, la más céntrica de las colonias peligrosas de Acapulco, es la Progreso, y ahí los extorsiones y amenazas a comerciantes están a la orden del día. Una locataria en pequeño debe cubrir a la semana 1,350 pesos en la colonia Progreso. La Emiliano Zapata, ¿para qué le digo? En fin, enumera su servidor audiencia los focos rojos de Acapulco que tal vez ni siquiera su actual alcaldesa o la gobernadora conozcan de fondo. Félix Salgado sí los conoce, porque cuando era alcalde, en una ocasión Radio Cañón hizo una entrevista con él. Les decía, hace una semana estaba abatido en cama porque inhaló el olor de una planta rehabilitadora de agua que se arroja a la bahía y no funcionaba y no pudo recibir al presidente Calderón en una visita que hizo el expresidente. Pero ya para concluir, otros lugares que usted debe solicitar a su representante popular. A ver, si nos escuchan hasta Chilpancingo, se capta muy bien Radio Cañón 760. La gente que está en Chilpancingo en este momento, le sugerimos que sea más atenta o abra los ojos cuando vaya a Acapulco, a La Laja, El Jardín, Llano Largo, Bellavista, Magallanes, La Venta, Tres Palos, uy, ay, ay, La Postal, Hornos, Las Cruces y la famosa garita, la garita de las cabezas que en la administración de Félix Salgado fueron arrojadas. Todo esto es el Acapulco que se conocía antes del paso del Otis. Si como contribuyente, por lo menos esta voz, no sé si secundará a servidor el ingeniero, el colega Mejía o ustedes, amigas de la audiencia, si como contribuyente veo reflejado que el día de mañana la Guardia Nacional desaloja, extirpa el crimen organizado de La Laja, Llano Largo, Magallanes, Tres Palos, La Postal, Las Cruces, entonces vamos a pagar nuestros impuestos felices.
pero lamentablemente eso no va a suceder. Y por lo pronto, Acapulco seguirá siendo rehén del crimen organizado, de los taxis piratas, de los asaltantes de transeúntes, los estafadores y lamentablemente hasta de los meteoros de la naturaleza. Son las 12:27. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son exactamente las 12:30. En temas de esta ciudad capital, hay que presentar tarifas visibles por parte de las colectivas que, cobran de 7 a 8.50 pesos. A su servidor, ayer, del Metro Eugenia, en el eje Eugenia, hasta Insurgentes, fueron 7.50. Pues mejor hay que irse caminando, hay que tomar precauciones, hacerlo con anticipación, pero están desbordados. De acuerdo con el diputado por Acción Nacional, Héctor Saúl Telles, quien forma parte de la Comisión de Bienestar en el segundo Congreso Capitalino, estos letreros son necesarios en todas las unidades de transporte público de la Ciudad de México. Y precisamente se encuentra vía telefónica el legislador Héctor Saúl Telles, integrante de la Comisión de Bienestar. Muchas gracias, diputado, por aceptar la comunicación con Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. Hola, ¿cómo estás, Federico? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Una experiencia particular, la repito a usted, diputado, servidor del Metro Eugenia Insurgentes, 7.50 ayer. Ya se les autorizó el incremento a la tarifa. Claro que está castigado hace muchos años el taxista normal y las colectivas no incrementan, pero no lo pueden hacer por su voluntad, o ya también se puede esto en la Ciudad de México. Pues fíjate, Federico, como bien lo mencionas, hace algunos meses se dio un aumento en las tarifas del transporte público concesionado, es decir, los microbuses, las combis, todas estas vagonetas que luego dan servicios, ¿no? Lo que se pactó y lo que se autorizó por parte del gobierno de la ciudad fue una tarifa mínima de 6 pesos y de ahí podría subir en los tramos más largos, en un tramo corto de 6 pesos, en un tramo intermedio 7 pesos y el más largo de los tramos sería de 7.50. Pero lo que hemos recibido nosotros desde Acción Nacional son muchas denuncias de muchas personas que utilizan el transporte público masivo en esta ciudad a través de los colectivos y de los microbuses. Y bueno, pues como bien mencionas, ellos ya han hecho pues sus tarifas propias, se han asignado algunas cuotas y lo mínimo que están ya permitiendo es que sean 7 pesos y de ahí se suben hasta los 8.50 pesos. Es decir, que entre 1.50 pesos más arriba de la tarifa están cobrando en promedio, lo cual pues no está bien. Esto causa un daño al bolsillo de los ciudadanos, no es conforme a lo que autorizó el gobierno de la ciudad. Y si bien es cierto que tú mencionas que muchas de las tarifas en este momento pues a lo mejor no están actualizadas o vamos, no tienen el rendimiento que quisieran los transportistas, pues son cosas que tendrán que trabajar y exigir al gobierno de la ciudad. Pero en tanto, no se puede trasladar este costo a los ciudadanos en una tarifa que no fue autorizada, Federico. Y ahora, como nuestro representante popular, y afortunadamente usted toma pues nuestra inquietud porque afecta a nuestro bolsillo, diputado, ¿se ha previsto citar a comparecer al titular de la CEMOVI? Sí, por supuesto que nosotros hemos pedido que el titular Layuz pues tenga mucho cuidado en lo que está sucediendo en el transporte público. Está habiendo un flagelo a la economía de los ciudadanos. Se está promediando entre 1 y 1.50 o en algunos de los peores casos hasta 2 pesos más en los traslados de las personas. Esto sin duda trae un golpe al bolsillo de los ciudadanos. Y también lo que estamos pidiendo, Federico, es que el Instituto de Verificación Administrativa también cumpla sus funciones. El Instituto de Verificación Administrativa tiene la capacidad para que los transportistas, los concesionarios, los transportistas tengan visibles las tarifas en las propias unidades. Que lo que estamos pidiendo es que también el instituto haga su trabajo y exija a todas las rutas que estén exhibidas en las propias unidades las tarifas que van de 6 pesos y hasta 7.50. Mire, por ejemplo, diputado, a partir de la información que usted nos proporcionó,
que también nos sacó de la ignorancia a servidor. Por ejemplo, el 2 de junio del 2022, el gobierno citadino da a conocer la actualización de la tarifa de la siguiente manera: en microbuses y vagonetas, el costo de 6 pesos por una distancia de hasta 5 kilómetros, 6.50 para otra de 5 a 12 y 7.50 para más de 12 kilómetros. Eso realmente, diputado, pues no se cumplió. Ya le cité el caso particular, pero como usted ya recibió otras quejas más. Sí, así es, los ciudadanos se están quejando de los traslados que están haciendo en la Ciudad de México. Tenemos el transporte colectivo metro que pues da bastante solvencia para el transporte, pero hay muchos otros ciudadanos, cientos y miles de ciudadanos que utilizan los microbuses, las vagonetas, las combis, y ahí hay una tarifa especial que tiene que ser respetada. Hoy en día esa tarifa los propios transportistas pues han puesto la tarifa que ellos determinan y oscila hasta en 2 pesos de más en la tarifa que fue autorizada. Por eso exigimos que tanto el titular Layuz ponga ojo y ponga orden dentro de los transportistas y concesionarios, pero también el Instituto de Verificación Administrativa debe de hacer su trabajo para exigir a todos los transportistas, a todas las rutas, a concesionarios, que estas tarifas estén visibles en las unidades como marca el reglamento. Ahora déjeme regresar a otro tema que está inmerso a este último. ¿Cree que fuera posible, diputado, o tal vez sea una petición guajira? Por ejemplo, ahora que venga la revista o de la ruta 224, las colectivas se les pide a los concesionarios que los actores de las colectivas, su personal, presenten la documentación, el estado físico mecánico que guardan las unidades del transporte para pasajeros públicos de cada una de las rutas en el corredor de la Ciudad de México. Pero si usted revisa las condiciones como operan esas colectivas, pues lo mejor sería ya desmantelarlas, abrir, aunque insisto, no hay recursos, abrir Metrobús u otra opción en las grandes avenidas, diputado, porque definitivamente no hay forma alguna en que esas unidades hayan acreditado una revisión físico-mecánica. Bueno, en esta ciudad el transporte masivo ha sido carente, es decir, el gobierno tiene la obligación de dar pues digamos, este apoyo a los ciudadanos de transporte público. Está el metro, está en el Metrobús, pero sin embargo no ha sido suficiente, y esta carencia nos ha llevado a depender obviamente del transporte colectivo concesionado, y hay reglas claras para que también los concesionarios, que son los colectivos, los microbuses, las combis, pues tengan en adecuadas condiciones sus unidades. En eso también la Secretaría de Movilidad tiene que poner atención, y exigimos en este momento al titular de Movilidad que pues haga un programa de modernización, que se eche a andar un programa que permita que los ciudadanos tengan un transporte colectivo eficiente, moderno, seguro y con las tarifas adecuadas. ¿Cree necesario modificar ya en la recta final del gobierno actual de la ciudad la ley de movilidad? Me parece que muestra ya señales de obsoleta, y pues esto permite al transporte concesionado actuar en beneficio de él, pero no de nosotros los usuarios, diputado. Sin duda hay que revisar la ley de movilidad, hay que revisar el reglamento, hay que darle las mejores condiciones a los usuarios, pero en esto lo que nos vamos a enfocar desde Acción Nacional es que las tarifas en primera instancia se cumplan, para que no se esté haciendo pues una carga más al bolsillo de los ciudadanos, que no haya abusos por parte de los concesionarios, y segundo, que esta revisión también vaya en torno a que existan los carteles suficientes en el interior de las unidades de las tarifas que son las aplicables. Y tercero, exigir al secretario de Movilidad un programa de modernización, un programa de seguridad en el transporte, y obviamente un programa que asegure que los ciudadanos tengan un transporte colectivo eficiente y seguro. Ya compartiremos con usted, diputado, dado que usted escucha y por lo menos nos toma en cuenta, hay una tesis interesante, una lectura del transporte público concesionado en la Ciudad de México desde la visión del orden urbano. Vamos a invitar al autor de esta importante tesis, que es Carmona Rojas Eugenio, para que conozca dónde se encuentran esas grandes deficiencias del transporte
en la Ciudad de México. Pero por lo pronto, diputado, pues que se ponga un letrero con el precio real del servicio que se nos ofrece en la capital, sería la prioridad que encomendamos a usted. Será la prioridad primero que existan esos carteles que están obligados a cumplir los transportistas conforme al reglamento, y que sea el Instituto de Verificación Administrativa quien dé, en el uso de sus facultades, pues verifique que esto realmente sea así, para que los usuarios tengan la información fidedigna de cuánto debe de costar el tramo que van a utilizar en el transporte. Y segundo, pedir al secretario de Movilidad que dé una revisión a los transportistas para cumplir lo que marca el reglamento y la ley de movilidad. Y vamos a convocar a los foros para invitar a todas las personas que tienen propuestas idóneas para modernizar el transporte y la movilidad en nuestra ciudad. Cuando eso ocurra, por favor, a través de su secretario técnico nos hacen saber, o lo buscamos nosotros a él y le llevamos esta tesis que me parece puede, de buena voluntad, encontrar soluciones a estos grandes problemas de la gran capital, diputado. Por supuesto que sí, estamos abiertos a escuchar todas esas propuestas, que serán sin duda pues una propuesta viable para modernizar y eficientar el transporte público en nuestra capital. Le agradezco enormemente, diputado por Acción Nacional, don Héctor Saúl Telles Hernández, integrante de la Comisión de Bienestar de la Cámara de los Diputados. Tome esta llamada y buenas tardes para usted. Muchas gracias, Federico. Un saludo a todo tu auditorio. Bueno, ahí está el tema grave, y como el caso citado, pues hay centenares. Tampoco se trata de una guerra frontal contra el amigo operador, pues él simplemente hace su tarea, y pobre de él, porque todavía tiene que hacer la labor del cambio, y nosotros debemos ser más considerados, no darle un billete de 20, o uno peor aún de 100 o de 50, porque es como en los antiguos conductores de la Ruta 100, ¿se acuerdan? Creo que ni el ingeniero ni Mejía habían nacido, pero antes usábamos nosotros la Ruta 100, y antes de la Ruta 100 era también un servicio concesionado que pues por la puerta de atrás y de adelante estaba saturadísimo, y llegaba un momento en que el conductor, algo así muy gracioso, decía, ya bajaron, y le respondían, no, pues ya hasta se subieron, porque así era, se estilaba. Pero en la década de los 80, todavía cuando el servidor estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, los camiones llegaban hasta CEU, donde están ahora las unidades de la UNAM. Ahí llegaban, esa era la base del servicio concesionado, y eso ocurría, pero en el 83, 84 y 85, hasta que llegó el colapso de la Ruta 100, y esa es otra historia que lamentablemente aún encontramos sus resabios. 12:42. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Más temas de esta capital importantes, porque nos llevan al proceso del 2024. Platicaremos con la maestra Erika Estrada, consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que se ha trazado como línea de trabajo combatir el mal empleo de la inteligencia artificial en las elecciones del 2024, preparando audios, videos y fotos modificadas artificialmente. Muchas gracias primero, maestra Erika Estrada, consejera del Instituto Electoral Capitalino, por tomar esta llamada a Radio Cañón 760, y buenas tardes para usted. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Otros órganos similares en las diferentes entidades, maestra, se plantean emplear incluso herramientas como el software gratuito para enfrentar a la inteligencia artificial, y otros afirman que pues esto va con el tiempo, pues se va a disipar. Como en el corto plazo, ¿qué se plantea en el Instituto Electoral de la Ciudad de México para enfrentar esta amenaza? Considero que lo más importante es estar preparados, Federico. La inteligencia artificial es una realidad, es algo que ya se ha venido utilizando no solamente en los procesos electorales, sino en general en otras actividades. Es una herramienta que puede ser empleada tanto para poder manipular contenidos, digamos contenidos que ya estén previamente realizados, o bien lo pueden utilizar las y los candidatos para poder hacerse promoción. Nosotros desde el Instituto Electoral de la Ciudad de México lo que estamos visualizando
es que necesitamos contar con las herramientas, necesitamos capacitar al personal, ya lo hemos venido haciendo a lo largo del año, para que contemos con toda la experiencia posible, pero también que podamos hacer frente, sobre todo a posibles denuncias, Federico, que nos estén llegando, y que en la denuncia traiga implícita inteligencia artificial o bien alguna otra herramienta técnica como las que mencionabas, que pueden ser videos o fotografías o audios que los actores políticos estén utilizando. Recientemente un funcionario capitalino quedó inmerso en esa condición. Para evitar, y sobre todo en víspera del proceso electoral 2024, ¿qué instancias podrían colaborar el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Ahí está la policía cibernética con la que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Hay algún convenio de colaboración con ellos? ¿Qué se prevé para evitar esta reedición de hechos, consejera? Tenemos un convenio general con Seguridad Pública, de la cual depende también la Policía Cibernética, y lo que estamos visualizando es hacer una revisión de todos los convenios que tenemos en este momento en la institución para ver, Federico, si es necesario perfeccionar alguno o con las herramientas que tenemos podemos hacer esta colaboración con otras entidades. Podemos también nosotros acudir a instancias académicas, a expertos, o bien, como señalabas, a las instancias de gobierno. Creo que lo más importante, Federico, es que no hay que temer un escenario en el cual se pueda utilizar inteligencia artificial. Hay que seguir visualizando que son herramientas técnicas, herramientas que se utilizan a través de la tecnología y que nosotros desde el plano jurídico tenemos que tener las capacidades suficientes para analizarlas y en todo caso pues darle el trato correspondiente de acuerdo al orden jurídico que ya tenemos. No hay que olvidar que no hay normas específicas para esto. ¿Qué te quiero decir con ello? No hay en este momento una legislación en nuestra ciudad que trate completamente el tema de la inteligencia artificial utilizada en los procesos electorales. Sin embargo, creo que ya con las herramientas con las que contamos, el trabajo que venimos realizando las autoridades utilizando otro tipo de análisis jurídicos, cuando está implícita la tecnología, podemos salir adelante con todo esto y en todo caso pues acudir a expertas o expertos afuera de la institución que nos puedan brindar auxilio, sobre todo cuando tengamos que analizar algo que sea sumamente técnico, pero sobre todo con un perfil especializado. Ya algunos aspirantes a cargos de elección popular presentaron sus propuestas basadas en inteligencia artificial, pero ¿qué es tan sencillo, consejera, que con un clic se pueda transformar todo el escenario electoral? Mira, afortunadamente ya ha habido varios ejercicios, no solamente en México, aquí me quiero referir a nivel internacional, en donde se ha visto que sí se está utilizando la inteligencia artificial, pero que esto, con el cuidado debido, no va a trascender a trastocar la integridad electoral. ¿Y a qué me refiero con esto? Si bien se puede implementar la tecnología o bien esta inteligencia artificial en los procesos electorales, su uso ha sido paulatino, se han insertado de manera gradual en las candidaturas, de alguna forma también se están familiarizando con este tipo de inteligencia para poder ajustarla de la mejor manera posible a los mensajes que quieren hacer llegar las personas políticas, pero sobre todo también al público al que quieren llegar. Y aquí creo que hay que dividir los temas. El primero de ellos tiene que ver con el uso de la tecnología, pero para poder tener un mejor acercamiento a la ciudadanía. Creo que ahí estamos en el terreno fértil de que se puedan hacer las cosas de la mejor manera posible. La otra cara de la moneda, Federico, es cuando haces uso de esta tecnología, pero para posicionar mensajes que no sean verídicos. Esto es, pues, probables noticias falsas, o bien la manipulación de audios, videos o la creación de mensajes que no necesariamente fueron expuestos por la persona que se está diciendo. Creo que esos dos escenarios son los que podemos estar pues esperando para este proceso electoral 2024. El primero de ellos creo que con resultados muy positivos para la democracia, pero sobre todo para una comunicación fluida con la ciudadanía. Y el otro, tenemos que estar preparados nosotros como autoridades para estar muy al pendiente de las denuncias que se pudieran estar presentando por estos contenidos que pudieran ser manipulados con inteligencia artificial.
Y finalmente, consejera, por ejemplo, si usted observa el modelo estadounidense y el empleo de la inteligencia artificial en las campañas electorales de la nación vecina, pues hay aspirantes que por ahorrar economía y ya no mandar mensajes a quienes lo apoyan o no los apoyan, pues incurren en ese empleo de microdatos de campañas que pueden ajustar la orientación del elector, y ahí entramos en otra etapa de riesgo de la inteligencia artificial. Es decir, no es algo de moda, no se va a acabar infortunadamente, y será dolor de cabeza para ustedes, repito, en el 24. Creo que más que dolor de cabeza, Federico, hay que prepararlos para que esto es una realidad. Hay que prepararlos a que paulatinamente la van a emplear algunas personas candidatas, y como tú mencionas, probablemente sea muy atractivo para algunas de ellas que quieren posicionarse ante el electorado y lo ven como una vía fácil y probablemente hasta con una vía más económica, porque no hay que olvidar que también está implícito el uso de recursos en las campañas electorales. Lo que nosotros tenemos que hacer como autoridad es estar muy al pendiente de lo que puede suceder, capacitarnos, tener todos los convenios vigentes para que en su caso podamos acudir a otras instancias que nos puedan auxiliar. Y creo que al igual que como sucedió con las redes sociales, Federico, hay que saber que es una realidad, es una herramienta que va a estar empleándose prácticamente por la persona que así lo desee, porque no está prohibida en nuestra legislación, y estarle mandando mensajes a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga muchísima claridad de que pueden enfrentarse a un escenario de inteligencia artificial y que sea la propia ciudadanía la que tenga la capacidad de reacción, te diría yo, de contención, pero también de confrontación de las ideas y de todas las herramientas que van a tener a su alcance. Van a ser campañas llenas de mensajes, llenas de comunicación en radio y televisión, llenas de comunicación en redes sociales, y ahora con esta figura de la inteligencia artificial. Entonces nosotros esperamos como el instituto, desde dentro del Instituto Electoral, muchísimo dinamismo, campañas intensas, y a mí, y esto te lo digo a título personal, me gustaría muchísimo campañas llenas de contenido, ya sea que utilicen las redes sociales, la inteligencia artificial, la propaganda en las calles. Creo que hay que exigirle a nuestras personas candidatas contenidos. Más allá de lo que podamos ver en el uso de la tecnología, necesitamos propuestas reales. Entonces se puede concluir, consejera, la tecnología será decisiva o estará dispuesta para las próximas elecciones, y así como la inteligencia, pues ya nos toca a ustedes en la política, en los procesos electorales, también en la radio, en la televisión, y ahí queda pues esa nueva herramienta para los procesos que se avecinan. Claro que sí, mira, es una herramienta, por eso te comentaba, hay que estar preparados para afrontarla y pues adaptarla paulatinamente para que sea parte, ¿no?, de la vida política. ¿Algún comentario sobre el particular, maestra Erika Estrada, consejera del Instituto Electoral de la capital del país, que desea agregar? Gracias, Federico. Agradecerte el espacio e invitar a la ciudadanía a que siga participando con el instituto. Tenemos convocatorias abiertas en este momento. Pueden ser personas observadoras electorales, tienen hasta la última semana de este mes para informarse. Sin embargo, el registro va a estar abierto hasta el mes de enero. Pero acérquense, tenemos mucha información en nuestra página y es importante que la ciudadanía pues siga interesándose en estos procesos democráticos. Muchas gracias, consejera, por aceptar la comunicación con su casa informativa Radio Cañón 760. Buenas tardes para usted. Gracias a ti, Federico. Buenas tardes. 12:54. Ahora quiero platicarle a la audiencia a propósito de la capital, pero también el país. Los partidos políticos están invitando a los ciudadanos, incluido Morena o incluido el Movimiento Ciudadano, todavía no lo sé en el Frente Amplio por México, a llenar una hoja de manera digital incluso, en la que si usted quiere, el ingeniero quiere ser candidato a diputado local o federal, Mejía ya levantó la mano, dice, bueno, pues que ahí nos va a ir muy bien. Sí, pero son 3 años de posible prestigio y después, quién sabe, maestro Mejía o ingeniero. Pero en síntesis, por aquí tengo, es más, se lo voy a platicar a la audiencia. Hay una hoja en la que Morena, pero también el Movimiento Ciudadano, invitan a inscribirse en sus procesos de elección para cargos de elección popular, vaya pues. Y ahí está, mire, se lo voy a leer rápidamente. Procesos internos.
coordinaciones de defensa de la transformación, aprobación de la convocatoria 26 de octubre, publicación 27 de octubre, y lo que ya conocieron, registros de representación proporcional del 20 al 25 de noviembre. Si usted es un intelectual, un empresario exitoso, con no antecedentes penales, entonces podrá registrarse como candidato a diputado de representación proporcional por Morena. Ya le platicaré mañana del Movimiento Ciudadano y falta el Frente Amplio por México. La publicación de resultados a más tardar el 18 de enero del 24 y la publicación de eso para mayoría relativa. Si usted quiere ser candidato por la Cuauhtémoc, que reside aquí, entonces tiene este plazo hasta el 10 de noviembre, ya casi en la víspera, para registrarse, y podrá ser diputado de mayoría relativa, tendrá que ir a una campaña, o más cómodo, de representación proporcional, antes del 31 de enero del 2024. Me parece un ejercicio interesante porque los partidos políticos legitimarían a los cargos de representación popular, y el futuro diputado local, federal, senador, pues tendrá que ser auscultado en los comités de este partido como el del Movimiento Ciudadano, y ya está pues el registro para los cargos de elección popular. 12:57, si usted quiere ser diputado local, federal y hasta senador, pluri o de mayoría relativa, ahí está ya los requisitos para los procesos internos de Morena. Mañana el platico de Movimiento Ciudadano y más adelante del Frente Amplio por México. Muchas gracias, ingeniero, por todo tu apoyo en esta transmisión del noticiero de Radio Cañón Meridiano, al colega Mejía, y pido a la audiencia siga en la transmisión incluyente, plural, que desarrolla contenidos para una mejor toma de decisiones, solo a través de la señal de Radio Cañón 760. Buenas tardes. Así lo dice Lamón. Don Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.